この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。La serie nos presenta al joven Naoya Mukai, un estudiante de preparatoria bastante honesto y directo. Dentro de poco sabrán el porqué. Nos cuenta que se hizo novio de su amiga de la infancia, Saki Saki. ¡Mejor nombre de la vida! Una chica muy fuerte, inteligente y hábil en los deportes. Ya saben, estereotipos. Nuestro prota es bastante afectivo, tanto cuando vi esto por primera vez me dio algo de pena ajena. Y no sé qué me dio más cringe, el numerito de Naoya o que Saki le siguiera la corriente. Sigo indeciso. Pasando el incómodo momento, Naoya se encuentra en la terraza, supondré pensando en la vida a futuro con su novia. Bueno, no sé. Y es como termina llegando una chica misteriosa quien buscaba al protagonista. Y de seguro te preguntarás, ¿quién es y qué quiere con él? Esa es una excelente pregunta. Parece mentira, pero es verdad. Esta chica, que por cierto se llama Nagisa Misani, está tragada del protagonista. Tanto que se la pasó 3 meses preparándose física y psicológicamente. También aprendió a usar maquillaje y a cocinar, porque según un mito, a los hombres se les enamora dándoles de comer como si fueran cerdos, con el debido respeto que estos animales se merecen. Naoya se vería conmovido por tan semejante mujer, pero recuerda que ya tiene a su media naranja, por lo que termina rechazándola. Y es aquí como el prota usa la cabeza, aceptando sus sentimientos pero conservando su relación. ¿Qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Es que lo veo y no me lo creo. Esa no era la respuesta que yo esperaba. Ahora Naoya junto a Nagisa buscan contarle su plan a su novia, pero antes nos introducimos a un viaje por la ciudad para conocerse y luego de tanta diversión, Naoya procede a contarle. A esto me refería con ser directo y honesto. Vean que yo esperaba el golpe en otra parte, pero te lo acepto. No les alargo esto, obviamente Saki rechaza toda esta estupidez, pero ambos hacen de todo para convencerla, y después de ojitos y palabras con mucha lógica argumental, Saki termina cediendo. Por favor, devuélveme esa mísera pizca de fe que tenía en ti. Ahora te jodes, amigo mío. Así, dando inicio a Kanojo mo Kanojo, el resumen. Si las cosas ya no parecían increíblemente absurdas, el prota ofrece la idea de aprovechar que vive solo para que sus novias se muden con él. Bonita forma de pedir un tío. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Ya en casa del prota vemos que Saki es una floja en cuanto a quehaceres, mientras Nagisa preparaba la cena. Pasamos a una charla en la bañera y es como Nagisa le cede esta noche a Saki para que la pase con Naoya, ya que pues son novios, jóvenes, hormonas, sí, eso. Pero resulta que estos ni siquiera un beso se han dado. ¿Acaso es un chiste? Por favor, esto es muy triste. Saki en toalla le exige saber a Naoya si quiere tener intimidad con Nagisa. ¿Y saben qué respondió el prota? Saki-chan to Minase-san to 3人でしたいと思ってしまった。El macho. いくら渚ちゃんが可愛くてもおっぱいも大きくて体してて女の私ですらちょっと変な気分になるけど。Ok. Al final el prota rechaza la idea de intimar los tres al mismo tiempo y también que no lo hará con ninguna porque sería injusto para la otra. No solo te equivocas, sino que eres torpe. Como que alguien anda con ganas, ¿eh? Golosa. A punto de pasar la primera noche, Saki se encuentra preocupada ya que Nagase, según ella, posee mucha ventaja de conquistar a Naoya. ¿De qué derecho lo dices tú?
¿Ala? ¿Dónde se consigue esas? Ya preparadas para dormir, vemos que Naoya prepara todo. Los modales forman al hombre. Esto con el fin de que puedan conocerse mejor. Ole, ¿y tú solo piensas en eso? いや約束したししないから ¡Esta perra está loca! Para comprobar la fidelidad del prota sugiere lo siguiente. 手術でチンコ取るしか Obviamente sabemos por qué no quiere que lo haga. No sé ustedes, pero esta escena me recuerda mucho a Overflow. Claro, omitiendo lo que pasó después. Olvídenlo. ¿Qué pedo? Oh, wow, qué buena excusa, ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! ¿Eso crees? Nagisa se levanta temprano y hace el desayuno, y se preocupa que Saki se aburra de esta relación, por lo que decide chismosear sus celulares para saber más de ellos. Pero prefirió ver el celular de Saki primero, porque bueno, ¿qué podría tener de malo una chica? Alguien anda con ganas. No, ¿qué? Con muchas ganas. ¿Es eso o buscaba una canción de Anuel AA? Luego de 10 minutos Naoya se despierta, Nagisa le cuenta en parte lo que estaba haciendo y luego se despierta Saki. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y antes de poder confesar, 俺がサキさんのスマホの検索履歴見ちゃったんだ imagínate tu reacción si tu pareja ve lo que te la pasas investigando. Eso tuvo que doler. Ya con el sol brillando se preparan para ir a la escuela y nos enteramos que Nagisa está en la misma clase, pero no asistía porque se la pasó estudiando cocina para enamorar al prota. Creo que no hace falta una respuesta. Es así como Naoya forma un grupo de estudio para ayudar a Nagisa. Ahora entiendo por qué tan sumisa. Luego una larga mañana de estudio. Antes de irse a la escuela, Saki indica que la relación debe mantenerse en secreto. ¿Cómo que qué tiene de malo? Ya en la escuela nadie determina a Nagisa, obvio, si mira la hora de aparecer a recibir clases. Seres repugnantes. Naoya no soporta la presión y decide confesar. ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno, lo intentó. Ahora Saki y Naoya discuten, pero Nagisa se interpone mencionando que no importa, que su relación en casa es más que suficiente, aparte que preparó el almuerzo. ¡Es un santo! 俺たちのことみんなにも Tú te callas, mísera arrastrada. Durante el almuerzo, Saki menciona que se pueden reunir para almorzar, esto para que Nagisa no se sienta sola, por lo que buscan un sitio seguro y luego de pasar de baño en baño, porque al parecer eran buenos sitios para comer, ¡Qué asco! Naoya termina encontrando un cerebro y opta por la bodega de deportes. Lo que haces con una mano lo borras con el codo, ¿no? ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. En fin, por una ventana entrarían y todos los días almorzarían en el mismo sitio. Una tarde comienzan a hablar sobre ayudarse mutuamente y es como Saki se da cuenta que es una mantenida. Al darse cuenta de lo que es capaz de hacer Nagisa, intenta hacer algo por Naoya. ¡Diablos, señorita! Diría que al menos lo intenta, pero sería una mentira, ya que es incapaz de tal siquiera hervir el agua, solo tiene una opción. Ni aún así fue capaz, pero fue porque el prota se le hizo así, tal cual. Esto molesta a Saki haciendo que se fuera de la casa. ¿Acaso no lo viste venir? Nagisa se da cuenta y ve una oportunidad, pero Naoya se la pasaría varios días y noches tratando de reconciliarse. Nagisa le reclama ya que, bueno, en el papel ella también es su novia, pero al ver que estaba decidido procede a ayudarlo. Así logran atraer a Saki y luego de dejar claras ciertas cosas irrelevantes, Saki regresa a la casa. Unos días pasarían y en la bodega aparece una chica. Esta ya mal piensa la situación, pues al ver a un chico y dos chicas encerrados en una bodega, ¿qué podrían hacer?
Hora de ser pervertido. Naoya la caga revelando que sale con ambas y ahora deben convencerla de no regar el chisme, pero ni el dinero era suficiente y es que en realidad es una youtuber. Revelado por Nagisa, ya que en la noche en que se arreglaron se percató que la chica del video era ella. Ahora tenemos como una especie de pacto, pero esta chica, por poder del guión, porque no le veo más sentido, decide ser su tercera novia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Rika Hoshizaki estaba dispuesta, pero a Naoya, si bien le parecía perfecto tenerla como novia, Eso realmente pasó. ella trataría de convencerlo de cualquier forma, pero continúa rechazándola. Es así como al volver a su casa se dan cuenta que Rika se mudó a su jardín, ya que se enteró que vivían juntos, por lo que lo siguió. Ella se quedaría hasta que el prota se enamore de ella, aunque vivir en un patio no es cosa fácil, pero se las ingenia. Saki y Nagisa sienten el verdadero terror, pero Saki se le ocurre una idea, mientras el prota se las ingenia para resolver el asunto con Rika, ya que eso complica la relación con sus dos novias. A continuación, fanservice sin contexto alguno, con el fin de antojar. Hoy comemos, banda. Sí. Sí. ¿Y eso qué fue? Sí. Sí. Tarado. Lo excitas. ¡Ya antojaron! Luego de tanto antojo, Saki nos cuenta dos cosas. Eso no me sorprende. La segunda, al parecer, la llegada de Rika ha hecho que el prota no les preste atención a sus novias. Nagisa, no exagere, solo lleva un miserable día. Aparte, tampoco ni le hace caso. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Wakata. Yoku miru yo. Creo que ella no se refería a eso. Homero, mi cara está aquí arriba. Yo tomo mis decisiones. Claro, no me quejo. Luego de una noche de fanservice forzado, Naoya aprovecha que salió para poder vender sus cosas. Aún así, ella seguía dispuesta a quedarse hasta que aparece su papá, que venía a llevársela. Si bien esa fue la solución, Naoya habla de más, revelando el canal de ella, y su padre, al ver el buen uso que le da su trama, intenta borrárselo. Pero el prota lo detiene, así de una forma para nada forzada, ella termina enamorándose de él. Si bien su papá se la llevó, problema resuelto. Ahora Rika tiene una razón de estar con el prota. Y uno nuevo empieza. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Saki y Nagisa se encuentran en problemas ya que Rika terminó enamorándose de Naoya, luego del espectáculo deprimente del capítulo anterior. Ahora deben ingeniárselas para que Naoya no se enamore de ella. Por eso estamos como estamos. Saki decide volver a su casa y es como se nos presenta a su madre. Directo. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? La madre de Saki se comienza a preocupar. Nadie lo sabe. ¿Qué pedo? Ahora Saki debe hacer que el prota se antoje para que no pierda interés en ella. Bueno, vamos a ver las pruebas. No nos riamos antes de tiempos. Pasamos a otra escena donde Saki procede a ejecutar su plan. Rico. Rico. Yo creo que más de la cuenta. Ya, Fifi, abajo. Así es. Claro que no, pero qué estupidez. ¡Estás loca! Ok, esto se puso fuerte. ¿Lo logró? ¿Quién te entiende? ¡Decídete! No entendí nada, pero algo salió bien, creo. La madre es muy buena influencia. Uy, una mamá moderna.
Al día siguiente vemos a Saki con una sonrisa de ponqué. Nagisa se da cuenta de su actitud y sospecha que algo pasó anoche entre ellos. Eso y aparte de que la muy estúpida dejó el traje de Playboy en la ropa sucia. Eres una vergüenza para la naturaleza. Ahora Nagisa procede a hacerle el reclamo a Naoya. Momento Televisa con música de La Rosa de Guadalupe. Naoya le confiesa lo que pasó, absolutamente nada. Con esto Nagisa no le queda de otra. Me prende. El prota sabe lo que quiere. Tienes mi respeto, Stark. Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Vemos que Naoya sí supo aprovechar. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Necesito uno de esos. Bueno, peor es nada. Ok, ya empezaron con lo raro. En la noche vemos que todos están bien, todos están correctos. Y yo que me alegro. Mucha tonta. ¿Qué acaba de pasar? En la escuela vemos que Rika comienza a tener sentimientos encontrados por el prota. Es así como ella desea hablar con él en privado, pero Saki lo impide. Naoya le dice que no hay problema. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pasamos a la azotea. Naoya le pide disculpas a Rika por rechazarla, sabiendas que sale con dos. Es así que para estar a mano... ¿Qué, güey? ¿Por qué tienes eso? ¿Y dónde putas los acabas de sacar? El prota solo hace que Rika siga y siga mojándose, enamorándose. Este es mi don. Mi maldición. No. ¡Oh, me vengo! Rika le termina agradeciendo por haber evitado que su papá le borrara el canal. Pese que para otros no es nada, para ella lo es todo. Me conmovió hasta llorar. ¡Oh, qué bonito! Es otro día normal en la escuela. Rika entra al salón del prota y vemos que Saki no le gusta, ya que ella escuchó como Rika dijo que le gustaba a Naoya. Vemos que usa la trama a su favor. ¡Ay, no me toques, me lastimas! Saki sabe sus intenciones, por lo que le dice a Naoya que no se separe de ella. Creo que debió explicarse mejor. Hablamos del prota que tiene 0% de sentido común y que no conoce el significado de la palabra pena. Al menos se fue por ahora. Sabía que esto pasaría. Y lo permiten. ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea. Vemos que Saki en parte disfruta el tiempo de calidad y en parte no soporta la pena ajena, pues somos dos. ¿Pero qué coño está haciendo? Él no se muerde la lengua. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ahora sigue la clase de deportes. ¡Buen intento, paposo! Rika reaparece para llevarse a Naoya. Saki huye con el prota y es como en un salón de, no sé, música, multimedia, no sé. Saki decide cambiarse. Rika insistía en entrar hasta que recibe un mensaje. El prota decide salir mientras ella se cambia. A ver, ¿estabas dispuesto a cambiarte junto a ella y ahora no? ¿Quién te entiende? ¡Decídete! Saki-chan. ¡Ay, qué romántica! Pants. Con un demonio, estás arruinando el ambiente. Antes de que se desvistiera, recibe un mensaje donde Nagisa le informa que logró engañar a Rika para que se fuera. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Ya en la casa, Nagisa revela que quiere que el prota le dé un abrazo, pero rechaza la idea ya que Saki no le podría gustar. Ella les dice que no hay problema. De igual forma, ambas aceptaron esta rara relación, por lo que se retira para que puedan hacerlo. ¡Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda!
Simpson, usted es diabólico. Vemos que Nagisa disfruta del momento. Por otro lado, Saki... ¿Qué, güey? Vaya, Wazowski tiene problemas. ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? ¡Qué asco! Nagisa recibe demasiado amor que se queda sin aire. Es en ese entonces como Saki, cualquiera que vea esto, termina sacando todo el contexto montándose severa película. ¡Degenerada! Lo sacó completamente de contexto. ¿Qué derecho lo dices tú? Al día siguiente vemos que Rika sigue insistiendo. En esas le pide a Naoya que la ayude en los estudios. ¡Ya nos exhibiste! Muy mal. El amor no es ciego. También es sordo. Necesito uno de esos. Al llegar a casa, Naoya sospecha de que Rika se ha enamorado de él. Alguien dígame, ¿por qué soy un hombre tan popular? Saki y Nagisa deciden engañarlo. No, ahora sí te pasaste. No es tan tonto como creí. ¡Idiota! Al día siguiente, Rika vuelve a acosar al prota. Pero un poquito de amor propio, vos también. Es como Naoya pide disculpas por pensar que ella podría estar enamorada de él. Avergonzada, termina llevándose a Naoya. Retomando lo visto en el capítulo anterior, Rika se lleva a Naoya a la azotea por impulso. Saki y Nagisa lo siguen y es como el prota se disculpa por pensar que Rika gustaba de él. Ella se avergüenza ya que como pudo el prota descubrir eso. Sabemos que Naoya es tonto por naturaleza, pero es que eres muy obvia. Hay algo aquí que no me cuadra. ¡Cabrón, qué hiciste! Se lo dijo así como si nada. Mamita, hablamos de Naoya. Ahora te jodes, amigo mío. Saki sigue reforzando la mentira, pero Rika alega que no es así. Ahora ella no sabe qué responder. Obviamente el prota no le cree. Saki le pide que tenga un poquito de tacto. Estamos hablando de que la chica pues está pasando por una etapa muy delicada. No. Bueno, sí. Rika le pregunta qué hubiera pasado si en verdad se hubiera confesado. Luego de escuchar eso, solo le queda aceptarlo. ¿Y ya? Todo parece haberse aclarado, pero Rika estaba dispuesta a hacer todo lo necesario. Naoya con cara de tonto no entendió lo que dijo, por lo que le pide que repita. Simpson, usted es diabólico. Lamentable no es. No, es ya un nivel superior. Naoya sigue sin entender, por lo que otra vez se lo lleva del salón. Ahora en la bodega, Rika aclara del por qué se enamoró del prota. ¿Qué? Oye, qué mamá. Sí, son argumentos vacíos, pero esto es un harem genérico. No se le puede pedir mucho. La verdad, las cosas como son. Pero Naoya le dice lo mismo que en el balcón. ¡Qué directo! Hizo lo que ustedes no pudieron hacer en 9 capítulos. Sí se pudo.
Sí se pudo. Rika aclara que no solo fue su primer beso, sino también le declara la guerra a Saki y a Nagisa, ya que planea que el prota sea solo de ella. Al momento que sale de la bodega, vemos que la amiga de Saki, que aparentemente ha descubierto que Naoya sale con otra aparte de Saki. Ah, ok, muy interesante. Más tarde vemos a Saki y a Nagisa destrozadas por lo del beso, así que Naoya, para compensar lo sucedido, bueno, se intentó al menos. Pero ellas no quieren un beso solo porque el prota siente culpa. Quieren que sea especial. Es así como al prota se le ocurre fortalecer más su relación como pareja. Se va a poner interesante. Naoya sugiere que tengan citas, y es como viajan a unas termales. Pero antes deben hacer unas compras. En esas a Nagisa le da un no sé qué, ya que quiere ayudar a Saki a sobresalir en el viaje. ¿Por qué? Les digo, no sé qué le pasó. Ya acabadas las compras nos percatamos que Rika los seguía, todo estaba listo, y al llegar al sitio Naoya quiere presumir que anda con dos. ¡Ya basta, Freezer! Al llegar al hostal se encuentran con Rika, pero también aparece otra chica. ¿Usted quién piñas es? Ella es Shino Kiryu, la mejor amiga de Saki, que vino al viaje ya que el día que Rika besó al prota, ella escuchó que Naoya sale con otra. Pero Nagisa aprovecha y dice que vino con Rika. Es así como luego de un rato Nagisa les dice que disfruten el viaje. Para poco tiempo Naoya se les mete a su cuarto sin importar el estado en el que se encuentran, tratando de llevársela, pero esta lo evita. En esa Rika aprovecha a seducirlo. Pero bueno, nada funciona contra él, aparte de que solo le importaba a Nagisa. Al final ella solo le pide que hablen, sin más Naoya acepta por 5 minutos. Lo relevante aquí es que el prota la elogia por lo que hace en su canal. Después de que perdiera la toalla, Naoya huye del sitio para caer en otra alberca, donde estaba Shino. En esas aprovecha para hablar con el prota sobre su infidelidad a Saki, y como raro, Naoya en vez de gritar babosadas, escapa en silencio. Pero ella evita que se largue y generando un malentendido. Pero al final Nagisa toma unas fotos y bueno, no la culpa por querer escapar. Al final se aclara lo antes visto, pero Naoya quiere saber por qué Nagisa lo evita. Saki se da cuenta que es sobre la promesa y es como luego de mandar al prota para sus tres, Nagisa hizo esto porque siente culpa de que Saki comparta a su novio. También nos aclara que ella tiene un problema y es que aprende a un ritmo muy lento. Es así que siempre se rendía en todo lo que quisiera hacer. No fue hasta en los exámenes de ingreso de la secundaria, al ver que Naoya nunca se rendía para declarársela a Saki, es así como tomó la iniciativa y ya saben, los 3 meses para el supercambio. Un gran cambio. Nagisa le pide que no le cuente al prota, pero este las había escuchado, y de la vergüenza sale corriendo. Naoya junto con las otras la siguen, para al final ser solo Nagisa y Naoya los que corren. Aquí únicamente se la pasaron corriendo y se dijeron una cantidad de incongruencias y bobadas, pero de lo que entendí era que Nagisa debe dejar de contenerse y hacer lo que quiere, y eso es ser lo más importante de Naoya. No entiendo nada. Ya somos 2. Al final logran alcanzarlos y Shino pregunta cuál es su relación. Saki y Nagisa compiten por ser la número 1 del prota. Vemos que la pasaron bien en el viaje y al volver Shino exige una explicación, pero es inútil. Nos enteramos que esta tiene sentimientos por Naoya y para olvidarlo debe impedir que este salga con otra que no sea Saki. Al final, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Así culminando este anime. Se acabó.